Gracias por estar aquí, gracias por estar interesados en el tema. Sé que había una postergación por el tema de la huelga de transportistas del día 10, así que sin más preámbulos voy a empezar esta exposición que tiene que ver con el monumento ecuestre de Ramón Castilla. Estos márgenes de tiempo, el 52 al 69, tiene una razón de ser, es el tiempo de gestión y de inauguración del monumento. Muchas veces, quiero hacer este pequeñísimo preámbulo importante, se asocia el monumento y la inauguración durante un momento en el que está vigente un gobierno, de repente un presidente, y si pensamos en el 69 estaba vigente el gobierno de las Fuerzas Armadas. Fue esto inaugurado por Velasco Alvarado. Incluso se estigmatiza algunas obras públicas que se realizaron durante el gobierno militar. Y forma parte de esta estigmatización, tanto así que en la historia tanto social, en el verbo, digamos, popular, como también en el entorno político, las decisiones que se toman a partir de, las decisiones que se toman sobre este monumento, o se han tomado sobre este monumento, más bien dicho, las no decisiones y las postergaciones que ha recibido este monumento ha sido precisamente por ese estigma. Pero lo importante es saber que un monumento tiene un tiempo de vida desde que se origina la primera idea, el fundamento, la iniciativa y sobre todo el proyecto artístico que inicia en 1952 en plena gobierno de Odría, Manuel Odría. Bien, esta exposición se va a dividir en 4 partes. Primero, de todas maneras, es muy importante hablar acerca de en qué contexto se está realizando esta exposición. Se trata sobre un libro, que es el 5º libro de una serie de libros, volúmenes que versan sobre los monumentos públicos. Este se subtitula Esculturas en Diáspora. El título de esta colección de libros es Monumentos en el Bicentenario. El subtítulo es Esculturas en Diáspora y de eso vamos a hablar en un momento. En la segunda parte va a ser acerca de la identificación, si se quiere iconográfica, si se quiere formal del monumento, para poder, digamos, entender cuál fue la propuesta simbólica, artística de José Luis Peña y Peña, que es el autor de esta obra. En tercer lugar, y esto es muy interesante, y esta es la parte inédita que creo que no es muy conocida, es que la Plaza Unión, hoy día Plaza Castilla, iba a ser la Plaza O'Higgins en el año 35, y bueno, vamos a hablar acerca de cómo este proyecto de monumento a Bernardo O'Higgins nunca se dio, nunca se resolvió, y terminó dando lugar a que Castilla tome ese sitio, tome ese espacio y entre otros candidatos a espacios, que también es información inédita, a mi entender, sobre dónde se iba a colocar el monumento ecuestre de Ramón Castilla. Por último, además del espacio, del espacio material que iba a acoger el monumento, está acerca de la producción y la inauguración del monumento, que es también un aspecto poco conocido. Hay fotos que en realidad en internet nos muestran cómo, digamos, pudo haber sido este desarrollo, pero no detalladamente con el material que nos proporcionó Óscar Peña, que fue el hijo del escultor José Luis Peña y Peña, y gracias a esa documentación fotográfica es que se ha podido crear un relato, una narrativa fotográfica, una narrativa gráfica de cómo se produjo y se inauguró con grandes esfuerzos este monumento. Bien, entonces, Esculturas en Diáspora, el primer subtítulo, lo mencioné, son 5 libros, de izquierda a derecha, son los volúmenes 1, 2, 3, 4 y quinto. El quinto versa sobre las esculturas que estuvieron en el centro histórico, pero terminaron en otro lugar por tal vez tráfico de bienes, por tráfico o por movilización fortuita o arbitraria de los gobernantes de turno. El tercer tomo que vemos en medio, si me permito, el tercer tomo que vemos en medio, versa sobre todas las esculturas que se colocaron en el centro histórico de Lima en la segunda mitad del siglo XX, de 1950 al año 2000. Este es el primer tomo, ustedes creo que ya conocen que está colgado en internet y pueden acceder a través de este QR, si quieren pueden fotografiarlo, si gustan o buscarlo por internet. Ese es el segundo tomo, el tercero, cuarto, quinto. Aquí tenemos ya las maquetas que ya están en la preprensa para que puedan ser producidos este año. Esta es la carátula del volumen
que corresponde a la investigación del monumento ecuestre de Ramón Castilla. En este libro se han incluido otros artículos que me permito, digamos, adelantar, como por ejemplo el busto de Federico Helguera, que está en la Plaza Helguera, antes Plaza de la Salud, entre los cruces de Rufino Torrico y Girón Quilca, o por ejemplo esta investigación que pronto va a tener su propia exposición, va a tener su propia conferencia sobre María Laos, y que es muy interesante porque se habla acerca de cómo fue el resultado, cómo fue este monumento gestado a partir del conflicto que se generó entre el APRA y el comercio, ¿no? Tenemos también otro monumento que es a Monseñor Jorge Dintilac, que está ubicado en la Plaza Francia. También el primer monumento abstracto de Lima, del Centro Histórico de Lima, que fue hecho por Jorge Oteiza en homenaje a César Vallejo. También está incluido la escultura figurativa de César Vallejo, así como también el monumento ecuestre de Ramón Castilla. Entonces pasamos ahora a hablar acerca de identificación de las piezas que componen el monumento. Debemos de tener en cuenta que Castilla tiene dos periodos de gobiernos que son, digamos, oficiales, constitucionales. Hay algunos periodos de transición, pero no los hemos incluido en este rango de tiempo. Es preciso mencionar esto porque los méritos políticos, los méritos militares, los méritos sociales son los que van a conformar la serie de alegorías que va a tener este monumento. Aquí tenemos una vista en dron cenital de la Plaza Unión. Si es que se puede apreciar en la parte de en medio, aquí está el monumento, y el monumento está mirando hacia el norte, perdón, hacia el oeste. El oeste está en esta dirección hacia el Callao. En la parte este está la avenida de Emancipación, y de sur a norte está la avenida, la traza de la avenida Alfonso Ugarte. Esto es muy importante porque se colocó ex profeso intencionalmente la escultura ecuestre de Castilla mirando al Callao por los méritos políticos que vamos a observar en un momento. Entonces, bueno, aquí tenemos una mayor precisión, y en este sentido es que vamos a describir al monumento. Empezaremos por el lado oeste, luego por el norte en sentido horario, este y finalmente el sur. El lado oeste o el frontal. Ahí está la alegoría de la abolición de la esclavitud. El emblema más importante, el más conocido de Castilla es que fue el que abolió la esclavitud. Es cierto, a pesar de que era una promesa del protectorado de San Martín, esto se logra consolidar en el gobierno de Castilla, y por eso es que se representa con 3 esclavos, uno occiso, otro doliente y otro triunfante, ¿no? Como si fuera una especie de proceso de asimilación de la libertad, desde que se prometió en el año 1822 abolirla por el protectorado, por el protector San Martín, por el libertador San Martín. Aquí tenemos, por ejemplo, ya de arranque, José Luis Peña hace una cita artística únicamente, no simbólica, del asesinato de Marat o la muerte de Marat, ¿no? Es muy interesante este pequeño aspecto porque nos indica que el propio José Luis Peña tiene conocimiento sobre historia del arte. De acuerdo, José Luis Peña y Peña estudió en la Escuela de Artes y Oficios, y dentro de la currícula de estudios, Luis Agurto, que es uno de los escultores también conocidos y fue su maestro, pues él enseñaba en la cátedra de Historia del Arte. Entonces, en la entrevista que tuve con Óscar Peña, el hijo, él me indicó muy claramente que uno de los referentes de Peña era Agurto, ¿no? A pesar de que en la obra se ve reflejado más la influencia de Ocaña. Estos dos artistas, escultores, Ocaña y Agurto, son los que, digamos, van a ser los más importantes de la Escuela de Arte y Oficios. Entonces, aquí se puede ver el resultado del aprendizaje de José Luis Peña en la cita artística de un cuerpo occiso. Por otra parte están los rasgos afrodescendientes muy marcados de la escultura principal de esta alegoría. También tenemos la placa de méritos que está en la parte inferior, debajo, y se coloca esta serie de méritos en honor a Castilla. Y cada uno de estos méritos son los que están reflejados en las alegorías, como también en la escultura ecuestre. Lo adelanto un poco. La escultura ecuestre tiene un morral en la parte de atrás, un morral que solo
le concierne a aquellos que son soldados. Ninguna escultura ecuestre tiene un morral en la parte de atrás, porque eso no dignifica a un héroe, sino más bien representa a la campaña que está librando un soldado, porque lleva en ese morral sus objetos, lleva a su morral sus raciones de comida, lleva sus instrumentos. Entonces, es una, por ejemplo, soldado de la ley, y esta alegoría del soldado de la ley, bueno, perdón, esta simbología del soldado de la ley se ve representada en ese morral que vamos a ver a continuación. Por otro lado, en el lado oeste, en la parte inferior, se puede ver esta placa en relieve, muy interesante porque es una solución artística del mismo escultor en la que presenta el río navegable, que es el río Amazonas. Se muestra como uno de los méritos de la exploración de los franciscanos a la Amazonía a partir del uso de dos vapores, el Huallaga y el Tirado. No se puede determinar cuál de estos vapores son los que ha sido retratado en este relieve, pero está la señal de que ese es un vapor y que está navegando en el Amazonas y discurre en medio de estos animales que se pueden observar de abajo hacia arriba y que termina con este mono que está en la parte superior. Muy interesante porque cada uno está lleno de primores de detalles, ¿no? Si uno se acerca al monumento uno puede apreciar estos detalles. Uno se puede deleitar incluso con este aborigen, no se puede determinar tampoco si es Ashánica, Aguaruna, Aguajún, etcétera, pero tiene arco y flecha y eso es suficiente para hacer una alusión a un aborigen de la Amazonía. Por el otro lado, el lado norte o el derecho, donde está la alegoría de la justicia y de la ley. Aquí se ve un código de moral católico porque centraliza la composición los 10 mandamientos. Y al costado está la representación clásica, alegórica, en términos grecolatinos, de la ley y de la justicia. La justicia es la justicia divina, por cierto. La justicia divina se caracteriza por tener una espada, también además de la balanza. Y la ley, interesante porque nos muestra Peña una representación lo más textual posible al mostrarnos un libro que dice efectivamente la ley. Aquí tenemos otra perspectiva de este monumento, de este detalle. Aquí tenemos otro detalle, otro relacionado con la balanza, con las cadenas. Debo acotar que estas cadenas, en el estado en que se encontró previa a la restauración, ya habían sido robadas, ¿no? Entre otros elementos. Muchos elementos habían sido robados, incluyendo la espada de la justicia divina. Bien, en este mismo lado, en la parte inferior, está este relieve que representa los avances tecnológicos que se pudo realizar con la bonanza del guano. Estamos hablando de los avances tecnológicos como el ferrocarril, como el tendido del telégrafo en la parte inferior, si es que se puede observar aquí, esta es la red del telégrafo, y que en realidad sí iba a la par con el tendido de los rieles del ferrocarril Lima-Callao, y en la parte del fondo está el vapor Rímac, ¿no? El primer vapor militar que nos puso en la vanguardia en el armamento náutico. Por otro lado está la representación de Callao y de Lima. El Callao representaba la fortaleza Real Felipe y Lima representado, muy interesante en la composición axial que coincide las cruces de la catedral con la cruz del Cerro San Cristóbal. Bueno, aquí están los años en los que se realizaron estas 3 obras importantes y que han sido destacadas en un solo cuadro, ¿no? en una sola composición. Por otro lado está el lado este o el posterior. Y aquí hay algo muy interesante. De José Luis Peña, si bien tuvo una formación en historia del arte, también vio la necesidad de que sus alegorías sean lo más digamos, asimilables, lo más cercanas a la realidad, lo más cercanas al día a día. Por eso es que vemos a una matrona que está apuntando hacia arriba, está apuntando hacia Castilla y que tiene trenzas y que tiene rasgos andinos, ¿no? Esta, según la descripción del propio José Luis Peña, el autor, es la representación de la gratitud nacional. Es una gratitud que se refleja generacionalmente con la lección que imparte la memoria de Castilla a través de esta señora a las futuras generaciones que se representan en este niño
que no se puede decir que es un escolar, simplemente es un niño. Ya en el siguiente lado, en el lado sur, ya aborda el tema de la educación. Me estoy adelantando un poco. Aquí vemos la placa conmemorativa y aquí están los créditos de todos los participantes. Si bien no está Odría, que debería en realidad formar parte porque fue uno de los gestores, sí está el Instituto Libertador Ramón Castilla, ¿no? Que fue el principal gestor de este monumento. Y en el lado sur se puede observar que, claro, está esta alegoría de la educación. Con alegorías, cuando nos vemos los monumentos públicos, siempre son alegorías aladas. Por ejemplo, la Victoria a veces tiene alas, a veces tiene una corona de laureles, como vemos en el monumento Bolognesi, como vemos, por ejemplo, el monumento al 2 de Mayo, que tiene una espada, ¿no? Son elementos muy reconocibles que están en digamos, en la simbología y en la iconografía grecolatina. Pero Peña utiliza la realidad del día a día. Utiliza a un maestro uniformado, también a unos par de niños también uniformados. Entiéndase que estos niños tienen, sobre todo el niño está con uniforme militar, porque en ese entonces ya la educación había sido militarizada. Entonces, por eso responde a una época. Y es interesante, ¿no? Es también testimonio de una época, estos detalles que se muestran en el monumento. Y esto también tiene que ver con que fue reformador de la educación. Sebastián Lorente, por ejemplo, en el año 1850 hace el primer reglamento general de la instrucción pública y que distribuye lo que hoy conocemos como primaria, secundaria y educación universitaria. No estaba tan, digamos, definido antes. Y por último, está en la parte inferior la alegoría de la educación. Perdón, la batalla de Ayacucho. Según Peña y Peña, es la batalla de Ayacucho. Si bien podría ser la batalla de La Palma, que ocurrió entre el 45 y el 51, perdón, la batalla de La Palma podría ser esa la representada en este relieve. No es así. Más bien representa la batalla de Ayacucho porque se quiere mostrar a Castilla como héroe de la independencia. Y por esa razón es que al momento de indagar en los partes oficiales donde está ubicado el nombre de Castilla, pues llegamos a identificar que en el parte de Sucre se señala los tenientes coroneles Castilla y Giardino, tenientes Moreno y Piedrahíta del Estado Mayor. Esos oficiales son muy dignos de una distinción singular. Y este es el único reconocimiento como héroe de la independencia de Castilla. Entonces, por esa razón es que se muestra a Castilla aquí, en la parte de arriba, triunfante. Y por otro lado, están otros detalles, ¿no? Detalles que muestran la primorosidad del trabajo, lo prolijo que fue José Luis Peña para mostrar la desesperación, la derrota de un soldado en el bando realista, ¿no? Bien, y entre otros detalles, quisiera que por favor presten atención al acabado que tiene la escultura. Es un tipo de acabado que muestra el estilo del artista. Hay maneras de proceder de los escultores. Si pensamos en alguna escultura como la escultura ecuestre de Simón Bolívar, a veces se peca en este error, se incurre en este error, que señalar que el monumento de Bolívar es mejor que los monumentos futuros que se colocaron en Lima. Y esto a raíz de que tiene un acabado liso, limpio, lozano, ¿no? Realmente discutible, ¿no? En realidad, este acabado es intencional. Si ustedes se percatan, la mayor parte de las rayas son intencionales, forman parte de los rascadores que utiliza en el modelado original José Luis Peña para dar textura. Piensen en Rodin, por ejemplo. Rodin tiene una forma de trabajar en la que aparecen deformidades, aparecen rugosidades, pero que forman parte de la expresividad del monumento. Entonces, esto también a veces se entiende que son errores o fallas en la manufactura. Todo lo contrario, forma parte del modelado de esta escultura. Hay muchos más detalles, por ejemplo, en la sillería del caballo, que tiene los laureles, además de lo que mencionaba, esta suerte de morral o equipaje de soldado, que lo retrata como soldado, y es una de las indicaciones en el concurso, que se tiene que representar, reflejar la vida de Castilla, no solo como estratega militar, sino también como un soldado raso.
También está los detalles de la espada con el pomo y el mango torneado. Tenemos el catalejo, ¿no? Es un catalejo muy interesante porque tranquilamente hoy en día los escultores pueden simplificar mucho algunos elementos a tal punto que ya no colocan estos detalles. Estos detalles, por ejemplo, de estas botones, son botones que permiten el asidero del catalejo. Es un catalejo que sí existió, lo ha tomado un modelo. Es decir, no es gratuito, forma parte de una funcionalidad que quiere encontrar y que quiere darle un soplo de vitalidad o de verosimilitud a este objeto. Por otro lado está el afán de reivindicación prehispánica que se puede ver en este escudo. Este escudo en forma de sol radiante o de sol incaico no estaba en el modelado original. Así que aparentemente fue parte de un agregado que ocurrió en la década del 60, probablemente entre el 68 y el 69, antes que se inaugure la escultura en pleno gobierno militar. Y bien, entonces tenemos esta imagen en perspectiva abierta y que también lo he escuchado de personas que tal vez son entendidas en historia de Lima, que este monumento es muy rígido. Lo he escuchado más de 5 veces. Es muy rígido, sus proporciones no son reales, ¿no? Y es interesante porque esa no es la intención del artista, ¿no? La intención del artista es mostrar su propio estilo basado en la influencia Art Deco. El Art Deco fue una influencia que vino de Victorio Macho hacia escultores como Artemio Ocaña, Luis Agurto, especialmente Ocaña, y el alumno de Ocaña es precisamente José Luis Peña, autor de esta escultura. Y estamos en la tercera parte, la Plaza O'Higgins del año 35 y el origen del monumento de Ecuestre de Castilla en el año 53. Un repaso, una línea de tiempo muy breve. Entre 1868 y 70 se terminan de demoler las murallas de Lima. En 1870 se proyecta la Avenida de la Unión. La Avenida de la Unión es actualmente la Avenida Argentina. En 1870 también se construye la Plaza de la Unión, hoy día la Plaza Castilla. O incluso es curioso porque todavía prevalece el nombre de la Unión. La estación Unión me parece que todavía es la que figura en el Metropolitano, o Plaza Castilla. No estoy en duda, de repente me puedan corregir. Creo que ya es Castilla, antes era Unión. Y lo interesante es que el diseño de esta plaza responde a uno de los baluartes que formaba parte de la muralla. Tiene una forma heptagonal. Aquí le he colocado una forma octogonal, pero es un error. Es heptagonal, tiene 7 lados. Y aquí se puede ver la traza en la izquierda, en un plano de 1880, la traza octogonal, y aquí ya destruida la muralla con la traza de la avenida Bolognesi, hoy día avenida Alfonso Ugarte, donde se puede ver el remanente de la Plaza Unión conectando con la avenida Unión, aquí en esta boca triangular. Otra cosa es que tomemos como referencia estos dos pasajes. Este es el pasaje Oroya y ese es el pasaje Tayacaja, que se prolonga hasta la avenida Alfonso Ugarte. Esto, al momento de comparar con el plano actual y con otros planos, nos reafirma que la Plaza de la Unión respetó la traza del baluarte. Y claro, hay algunas fotografías que nos dan una idea de cómo era un baluarte, ¿no? En internet se pueden conseguir muchas fotos y esa es el aspecto que pudo tener el baluarte de la Plaza Unión. El baluarte no tiene el nombre de la Plaza Unión, por si acaso, pero es lo asociado a esta plaza, ¿no? Bien, esta es una vista satelital. Aquí podemos ver exactamente esa misma traza del jirón Oroya con el jirón Tayacaja. Ahora, en 1927 se construye el inicio de un proyecto ambicioso que era conectar Lima con el Callao y hacer una alternativa a la avenida Colonial. Y esta era la avenida Unión, pero solo se pudo hacer un tramo, lo que corresponde al Parque Las Malvinas. Iba a tener supuestamente 10 kilómetros
entre Lima y Callao, y bueno, ese día de la inauguración del primer tramo discurrieron 5.000 vehículos y bien. Bueno, es importante tener en cuenta que en 1904 discurrió el primer automóvil en Lima, y esto hace de que pensemos que la Avenida Unión se amplió, el proyecto ambicioso era para el parque automotor. Por otro lado, en 1927 se llega a inaugurar la Avenida Unión, pero el primer tramo. En el 34, en la Plaza Unión se coloca la primera piedra de la Plaza O'Higgins. La intención de colocar esta piedra era porque el presidente tenía una intención de tener unas relaciones diplomáticas favorables. Entendemos que... adelante. Era un gobierno fuerte, un gobierno militar, y quería tener mejores relaciones porque ya habían conflictos o tensiones en Leticia, por ejemplo, en Colombia, también en Brasil y en Ecuador. Entonces, para tener apoyo de Chile, es que acepta como regalo y también como futuro proyecto de emplazamiento un monumento de O'Higgins en la Plaza Unión. Ahora, en el 38 voy a tener que ser riguroso al momento de leer porque es información textual que no podría pasarse por agua tibia. Son extractos que representan y dibujan muy claramente cuál era la intención de las partes interesadas en colocar el monumento O'Higgins. El embajador Luis Fidel Yáñez le escribió al alcalde de Lima y cito, para conseguir la pronta terminación del monumento O'Higgins que nuestro gobierno ofreció a la ciudad de Lima, como he tenido oportunidad de decírtelo, el señor embajador ha enviado varias notas y telegramas surgiendo esta cuestión. Se convocó a un concurso de artistas chilenos y según nuestras noticias, el sábado 10 fue declarado desierto. Y en realidad este proyecto continuó siendo desierto hasta la década del 50, pero va a ser importante revisar cuáles serán estas propuestas. Primero, esta sencilla, que iba a ser colocada en el año 35, pero no se colocó, solo se colocó una primera piedra. Luego está este proyecto, cuya maqueta está en la Biblioteca Histórica Municipal, ¿no? Este se puede encontrar ahí si es que uno va a consultar, y que sigue la línea de un monumento del siglo XIX. Por otro lado, 24 años después, el proyecto se estancó. 24 años después se retoma, pero al momento de retomarse tampoco tiene una claridad de dónde colocarse el monumento, ¿no? Se indica: el monumento está siendo ejecutado en Chile, se halla muy adelantado y podrá ser embarcado con destino a nuestra capital a fines de marzo. Pensamos que la fecha más adecuada para la solemne ceremonia inaugural sería el 20 de agosto próximo, es decir, en 1959. Fecha en la que se celebra la partida de la expedición libertadora del puerto del Valparaíso y el cumpleaños del prócer sudamericano. Y lo siguiente: el lugar señalado para levantar el monumento, la Plaza Unión, sitio bastante apartado del centro de Lima, no convalida con la acción y la gloria del gran mariscal del Perú. Eso es muy interesante porque se piensa de que la mejor plazuela para colocar el monumento O'Higgins no es la Plaza Unión, sino más bien la Plazuela Bélgica o la Plaza Bélgica, donde está actualmente el estibador de Amberes, en Santa Beatriz. Y es muy, muy, muy raro porque en realidad, si pensamos, eso está más alejado en realidad de la Plaza Unión. En realidad tiene que ver con las periferias sociales, las periferias en las que están los establecimientos, las viviendas. La Avenida Unión y la Plaza Unión se ha caracterizado siempre por tener una presencia industrial. Entonces no le daba el aspecto suficiente como para que ahí sea colocado un monumento. En otras palabras, era una barriada, seguía siendo una barriada colindante con fábricas. Entonces, por eso es que la excusa es que está muy alejado, pero cuando en realidad la plazuela Bélgica está más alejada. Aquí tenemos, por ejemplo, una vista de Google Street y donde se puede ver aquí el estibador de Amberes, aquí el estibador de Amberes, aquí el estibador de Amberes, aquí el monumento a Mariano Melgar, si mal no me equivoco, y esta avenida que ya preexistía, es decir, que se había construido en la década del 40,
pero se le denominó Avenida República de Chile. Por esa razón es que se quiso colocar ahí el monumento ecuestre de O'Higgins, pero la plazuela era estrecha, era inviable en realidad la solicitud que estaba pidiendo el gobierno chileno. Entonces, el 14 de abril del 59 se señala, la actual Plaza O'Higgins, por cierto, desde el año 34, desde que se coloca la primera piedra, desde ese momento la plaza dejó de llamarse Plaza Unión, se llamó Plaza O'Higgins. Y en algunos planos figura como Plaza O'Higgins, en otros como Plaza Unión. Es como que no estaba muy bien definido. Se estaba esperando a que se coloque el monumento a O'Higgins, pero nunca llegó. Se señala, la actual Plaza O'Higgins, es decir, la Plaza Unión, tiene por su tamaño y por su ubicación frente a la avenida que une Lima con el Callao, por donde en el futuro existirá gran tránsito para el nuevo aeropuerto y presenta un marco más digno de la figura de Bernardo O'Higgins. Bueno, ahora se quiere utilizar el pretexto del aeropuerto, algo que no existía en absoluto cuando se pretendió hacer en el año 1934-35, ¿no? Entonces, interesante el dato. En el 65, a pesar de que estaban estos intentos, también quedó una prolongada, digamos, desplazamiento, una prolongada desidia, y no hubo más respuesta hasta que en el año 65, pues, por puesta de mano, básicamente, es que se colocó el monumento ecuestre de Ramón Castilla en la Plaza Unión. Ahora, bien, eso es hasta el 65. Ahora tenemos que ir 15 años atrás. En el 50, Odría gana unas elecciones de manera un poco amañada, porque él se tumba, eso es muy parecido a la actualidad, él se tumba a muchos candidatos y él queda como el único candidato y termina siendo elegido. El 30 de enero del 52 se crea el Instituto Libertador Mariscal Castilla, lo decreta el propio presidente. Algo muy interesante es que Odría se caracterizó por tener también, además que fue un gobierno fuerte, dictatorial, de persecución a la APRA, etc. Se caracterizó sobre todo por hacer obras que tenían una relación con el pasado virreinal y también con el pasado republicano. Incluso hubo un proyecto en pleno contexto de la Feria de Octubre que él estableció por primera vez, de reconstruir el arco del puente, ¿no? Es algo que no se dio, pero ahí es como para tener en consideración ese ejemplo, ¿no? Aparte de eso, hay distintos monumentos que se crearon en su periodo, y entre ellos también se crea el Instituto Libertador Mariscal Castilla con la intención de crear un monumento a Castilla. Es decir, es como si fuera una comisión pro monumento a Castilla. Entonces, en el 52, el Instituto Libertador Mariscal Castilla solicitó y obtuvo que por resolución suprema el 16 de julio del 52 se autorizara promover un concurso entre artistas nacionales y extranjeros para la erección en la capital de la República de un monumento a Castilla. Entonces, lo interesante es que se señala que este monumento, ya para las bases del concurso, no iba a ser pedestre, sino ecuestre, porque iba a ser reiterativo. Tenemos acá en Jirón de la Unión con el Jirón, si mal no me equivoco, es Huancavelica, ¿no? El monumento a Castilla, que fue hecho por David Lozano en 1915. Entonces, si se volvía a hacer un monumento pedestre, iba a ser una reiteración, iba a ser un remedo de ese proyecto antiguo. Entonces, para destacarse y para hacer casi un parangón entre el monumento ecuestre de Bolívar en el Congreso, el monumento a San Martín en la Plaza San Martín, que ya tenía 30 años ya de establecido, se pide que sea el formato ecuestre que dignifique a la figura de Castilla. Entonces se presentaron dos escultores. Entre ellos se presentó Ocaña, que es el maestro de Peña y Peña, que ganó el segundo lugar, Romano Espinosa Cáceres, Joaquín Rocarrey y el sobrino de Victorio Macho, Eduardo Bastelú Macho. Lo interesante es que el alumno le gana al maestro en esta ocasión y termina siendo el elegido para hacer el monumento. Lo siguiente, en el año 53 se convocó oportunamente un concurso con el fin de bla, 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 el que será colocado al costado del Palacio de Gobierno. Bien, esto es interesante porque la proyección era de que no se coloque primero en la Plaza Unión, sino al costado del Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno tiene actualmente una pequeña plaza, que es la Plaza Perú, era la plaza donde estaba Francisco Pizarro, pero en la orilla opuesta está la Casa del Oidor. Se iba a demoler la Casa del Oidor para poder hacer una plazuela también. Esta es la vista de la Plaza Perú
y esta es la casa del oidor. Se iba a demoler bueno, gran parte del solar, gran parte de la manzana para poder dar lugar al monumento. Es algo que no prosperó, definitivamente. En el comercio del 53, en diciembre, se señala, en su doble aspecto de prócer, se tiene que representar a Castilla en su doble aspecto de prócer y heroico combatiente por la independencia y de constructor del Estado peruano republicano. Como habíamos revisado, están los méritos a la educación, los méritos a la tecnología, al ferrocarril, al tendido del telégrafo, etcétera, pero también su imagen como soldado, como prócer de la independencia, considerando también los siguientes aspectos: abolición de la esclavitud del tributo, organización de la Marina de Guerra de la Defensa Nacional. Efectivamente, o sea, en las bases de este concurso ya estaba establecido lo que debería ser representado en ese monumento. Entonces, esto es muy importante porque todos los monumentos no son, digamos, parte de una acción espontánea o de una ciencia infusa que llega al artista y una inspiración pues modela algo, sino que ya está preestablecido en determinados parámetros, en determinadas bases de un concurso. Bien, en lo siguiente, de las 13 maquetas o maquettes presentadas porque el artista William Ponech presentó 2, bueno, sí, el citado jurado calificador ha otorgado el primer puesto al artista nacional José Luis Peña y Peña, que ilustra esta información por considerarla la que mejor se ajustaba a las condiciones estipuladas y porque relieva la vigorosa personalidad de Mariscal Ramón Castilla. Aquí tenemos una imagen de José Luis Peña y Peña en su juventud y vamos a ver cuál es esta composición artística, porque Peña hace 3 maquetas, ¿no? Y aquí tal vez en un ejercicio no es como un aula, pero sí me gustaría que tal vez alguien de manera muy libre y espontánea pueda decir cuál es la diferencia entre este modelo y este otro modelo. Alguien puede tal vez decirlo sin necesidad de levantar la mano, así de manera anónima lo puede decir. El tocado, la postura. Pero hay algo que prevalece en los dos y es la capa. Y es algo que no prevalece en el monumento final. Ahora es interesante porque el primer modelo es un guiño a el monumento a Simón Bolívar que se hizo en 1858-59. El segundo, hay una dificultad porque no parece que hubiera sido criticado el efecto de volado de... Esa es una especulación mía, por si acaso, ¿de acuerdo? Parece que hubiera sido criticado el efecto de volado de la capa, que fue retirado, ¿no? Fue retirado. Además, el tocado, el bicornio que tiene Castilla, en el primero es un acto de saludo, porque pensemos en el contexto del siglo XIX, si es que uno no se retiraba del tocado era una falta de respeto ante un evento importante, ¿no? Tener el tocado es símbolo de autoridad, digamos que a él se le rinde pleitesía y no es alguien que rinda pleitesía a alguien más. Ténganlo presente, eso es muy, muy importante. Y este es el último modelado, el tercero que quedó de manera definitiva. Aquí esta es una fotografía calada, esta es una fotografía del monumento, parece una maqueta, pero es del monumento, solo que ha sido calada para que pueda ser divisada únicamente, podemos ver la escultura misma. Y aquí se ven todos los aspectos que estaban en la base del concurso. Y bueno, la diferencia es notable, ¿no? Eso es lo que les decía. El saludo de bicornio, ¿no? De que lo había hecho Taolini, el escultor italiano, en la escultura ecuestre de Bolívar. Por otro lado, bueno, ya lo mencioné, el efecto de la capa, que fue retirado. Y otro asunto más, es que en la colección de Peña Ortiz, Óscar Peña Ortiz, que es el hijo de José Luis Peña, fue una revelación un tanto curiosa, porque entre las fotos que conservaba de su padre, había una sola apunte, un solo boceto en una mica de plástico y que era de 23 centímetros por 14 centímetros. Y ahí estaba dibujada la cabeza y probablemente, yo diría que es muy probable que este haya sido el boceto primero de la cabeza de Castilla. A tal punto que si se compara, pues hay bastante similitud, excepto por el bicornio, ¿no? Entonces incluso ha colocado la distancia de 12 centímetros que tiene que tener el volado del bicornio. Entonces
tal vez esta sea un documento importante en el procedimiento, en el proceder de la creación artística del monumento. Bueno, si se inclina un poco la imagen, se puede ver la compatibilidad que tiene con el modelado final. Ahora, por otro lado, la alegoría de la esclavitud ya tenía un precedente, porque en la década del 40 Peña iba a ser Peñas de Pisco. Entonces, al ser de Pisco, él ya tenía un compromiso con Pisco, había hecho muchos monumentos para Pisco, y entre ellos estaba proponiendo hacer un monumento al Libertador San Martín, y entre ellos incluyó en la base la abolición de la esclavitud. Y claro, es un modelo que él ya había preparado para ese monumento que nunca se dio y que finalmente fue reutilizado por el artista en el siguiente proyecto de mayor ambición y mayor dificultad o mayor, digamos, presencia o importancia, ¿no? Y claro, la libertad ha sido en ese caso resemantizada, porque en realidad cuando en 1822 el protectorado declara la abolida de la esclavitud, esta no se da en la práctica, no se da, incluso hay una suerte de enmiendas que en los decretos del protectorado se señala que no, en esta generación no, sino la siguiente generación es la que va a tener la esclavitud. No, no va a ser inmediata, sino que va a ser después de haber batallado con nosotros en el ejército patriótico, ¿no? Entonces, nunca se da con efectividad la libertad de los esclavos. Ahora, el financiamiento. El financiamiento, en parte, fue una labor franciscana, porque fue, en parte, hecho por colectas. Pero es interesante, porque hasta en las colectas mismas hay testimonios de cómo se realizó esta actividad. Cito lo siguiente. A ver. La plaza actual O'Higgins, cuyo nombre fue dado hace años precisamente porque se pensaba colocar ahí el monumento al Gran Mariscal del Perú, tiene por su tamaño y por su ubicación frente a la avenida que une Lima a Callao, por donde en el futuro existirá gran tránsito. Perdón, esto no tiene nada que ver. No, disculpen ustedes. El gobierno de Manuel Prado lo que hace es realizar una actividad pro fondos, y esta actividad consiste en vender pines o botones de cobre y también unas pequeñas figurillas oleográficas, es decir, pintadas a mano, pero digamos coloreadas, ¿no? Que son litografías y coloreadas. No tenemos fotografía de estas oleografías, pero sí de los botones, ¿no? Estos eran los botones, entonces se entregaba esto y por era simbólico. Si uno tenía este prendedor, pues ya era alguien que había contribuido a la causa del monumento, de la colecta del monumento a Castilla. Yo creo que yo creo que podemos saltarnos a eso, porque el resto son temas mucho más económicos. A ver, por ejemplo, el botón insignia valía 10 soles, la oleografía 1000 soles. Entonces, claro, fue una gran cantidad de botones que se produjeron, tanto así que Augusto Rodríguez, que es un conocido numismático, bueno, él tiene en su colección este botón. Él no sabía exactamente de qué era o por qué era. Me consultó y coincidió con que era efectivamente el mismo botón que se había producido para colecta pro fondos para el monumento, ¿no? El lugar de emplazamiento, ¿dónde se iba a colocar el monumento? En primer lugar se pensó en la plaza opuesta, en la plaza en la Casa del Oidor, ¿no? Pero después se pensó que fuera en la avenida Bancay. Incluso hay una publicación en el 65, el año 65, incluso en este año ya estaba produciéndose en el taller de Peña y Peña el monumento y no se sabía dónde se iba a colocar. Pero la solución, digamos, un poco, no sé, improvisada, era colocarla en este espacio, porque ya estaba el Ministerio de Educación, el edificio Sebane a la izquierda, y se proyectaba con la formación de la otra orilla, el edificio gemelo que iba a tener el Ministerio de Educación, formar una plaza o un óvalo, como se puede, bueno, acá hay una imagen referencial, como se puede observar en esta maqueta. En maqueta todo luce muy bien, ¿no? Pero en la realidad, pues no se produjo. A pesar de que era muy alentadora la idea, pues no se realizó. Incluso la avenida Bancay no existía
como tal, no había una prolongación directa, sino que había una bifurcación. Entonces, bueno, esta es el proyecto de un segundo lugar de emplazamiento. Por otro lado, a ver. Bueno, claro, ya se estima como lugar definitivo la Plaza Unión, la Plaza Castilla. Entonces son 3 lugares que se consideraron. Primero, al costado del Palacio de Gobierno, luego en la Avenida Bancay, y en tercer lugar, la Plaza O'Higgins, que después se convirtió en Plaza Castilla. Y así como en el pasado existió este monumento dedicado a San Martín, que hoy, bueno, estuvo ubicado en lo que hoy ocupa el monumento a Grau, es decir, frente al Mali, bueno, casi al costado, en el inicio de la avenida Grau. Acá está la avenida Grau, este es el Paseo de los Héroes Navales, hoy día, en ese momento se llamaba Plaza de la República, aquí la avenida 9 de diciembre. Este monumento representaba a San Martín. ¿Por qué lo menciono? Porque una vez que se ordenó el monumento ecuestre de San Martín, las críticas llovieron para este monumento porque parecía fúnebre, porque no era agradable, digamos, menospreciaba la imagen del Libertador y mejor era un monumento ecuestre. Entonces, este monumento terminó regalándose al distrito de Barranco. Y el monumento ecuestre ya tuvo su lugar en una plaza propia, como la Plaza San Martín, en el año 21. Este fenómeno de reemplazo, ojo, no estoy diciendo que ahí se iba a colocar el monumento a San Martín, pero digamos, como ya iba a llegar un monumento ecuestre, ya era innecesario que exista otro monumento redundante de la misma figura como el Libertador. Por eso es que, bueno, aquí está la imagen referencial, por eso es que cuando se inicia el proyecto del monumento ecuestre, se quiere regalar el monumento a Ramón Castilla, el pedestre, el que está frente a Oexle hoy día. Y estas son las solicitudes en un expediente muy interesante del año 68. Está el expediente de solicitud de las distintas agrupaciones y municipalidades que estaban solicitando este monumento, ¿no? Entonces, felizmente, bueno, esto es curioso, ¿no? Porque llega el golpe de Estado en el 68, en octubre, del gobierno militar, y no ocurre. O sea, bueno, por ese golpe es que no se traslada el monumento, ni llega a ni venderse, ni traficarse, ni trasladarse, ni nada parecido, sino que prevaleció en el mismo lugar. Entre ellas destaca, por ejemplo, la solicitud de la Comisión Cívica Progresista Hijos de Andagua, que incluso ya habían hecho un plano para colocar en su provincia. También la Sociedad Tarapaqueña, incluso ya habían hecho. Esta Sociedad Tarapaqueña está todavía en el Callao, ¿no? Es un barrio llamado el barrio Tarapacá, que está en el Callao, en el límite con el Cercado de Lima, muy cerca de la Universidad de San Marcos. Bueno, ahí está incluso ubicado el Parque Castilla. Y actualmente este habría sido el lugar de establecimiento del monumento, porque ya no se trasladó el monumento, pero sí se colocó un busto pequeño de Castilla. Aquí incluso se había hecho un pequeño plano, un pequeño boceto de cómo podría lucirse el monumento ya trasladado hacia el Callao. No, cada una de estas municipalidades y asociaciones tenían sus razones y en este expediente explican sus razones de por qué eran los mejores merecedores del monumento a Castilla. Algunos porque, bueno, pasó su infancia, porque nació allí, porque hizo obras en el Callao, porque, por ejemplo, en el caso más laxo de todos, el más escueto, fue la municipalidad de Lince, porque tenían el parque más bello de todos, que era el Parque Castilla, y por eso querían colocarlo allí. Bueno, entonces no había razones fuertes y por eso no termina trasladándose, ¿no? Bien, entonces en el 65 aproximadamente es que ya hay un intercambio vial, se puede ver el bypass de la avenida Alfonso Ugarte, pero todavía no está construida la Plaza Castilla. Esta forma parte de las obras de Bedoya y se sumó también el proyecto de Castilla. Y aquí vemos el proceso de construcción del, digamos, el recubrimiento
de esta losa que permite el acceso directo al monumento a través del óvalo. Aquí también la construcción, y aquí ya empieza una serie voy a empezar a describir lo que vemos en fotografías, voy a ser lo más escueto posible porque las fotografías son muy potentes y hablan mucho de sí mismas, ¿ya? Entonces aquí vemos cómo está construido el pedestal en el año 69, el mismo año en que se coloca el monumento. Aquí en el año 70, incluso con algunos adornos florales, y al frente tenía una cisterna, es decir, un espejo de agua. Actualmente ya no existe, solamente hay un jardín, ¿no? Lastimosamente. Esto también formó parte del monumento, o de la obra pública que implicó la Plaza Unión y el monumento. Y aquí empezamos con la última parte, la fase final de esta exposición, que tiene que ver con la producción e inauguración del monumento. Esa es la imagen que ya habíamos visto, esas también. A fines del 67 es que el taller de Peña y Peña empieza la producción del monumento ecuestre. Peña y Peña trabajó de la mano con modelos. Él, siendo de la Escuela de Arte y Oficios, no era un tipo de escultor consagrado como sí lo había sido, por ejemplo, Victorio Macho. ¿A qué me refiero? A que no tenía, por ejemplo, las instalaciones que le ofrecieron a Victorio Macho cuando estuvo aquí. Victorio Macho es un escultor palentino español que hizo el monumento a Grau. A él le dieron todas las facilidades. En cambio, a Peña y Peña no. Peña y Peña solamente mostró la maqueta y bueno, ¿y ahora cómo vas a hacer esto, no? Y bueno, fue un tremendo dolor de cabeza porque no había una fundición que pudiera hacerlo. Una fundición implica un horno alto, unas técnicas de vaciado bastante complejas que no tenía ni el Perú. Entonces, ¿qué es lo que decide hacer Peña y Peña? Hace su propia taller de fundición en su casa en el Agustino, al pie del Cerro del Agustino. Y se valió, por ejemplo, de colegas, amigos, amigas, para que posen para él y formen los modelos para las mujeres, por ejemplo. Si se pueden percatar, es casi el mismo rostro para ambas alegorías, solo que hay pequeñas diferencias. Probablemente fue esta mujer que está aquí, claro, estilizadas, idealizadas las facciones de esta mujer que está abajo. Ahora, la influencia de Artemio Caña se puede observar didácticamente en esta imagen, en esas dos imágenes. Aquí a la izquierda vemos el monumento, una de las esculturas que formó parte del monumento a los caídos en la frontera nororiente del 41, que hoy día está en el Campo de Marte. Tal vez lo ubican, el monumento grande que está en el Campo de Marte. Bueno, eso lo hizo Artemio Caña. Y una de las alegorías es precisamente la justicia. Y aquí, como vemos, fíjense la manera de tratamiento tanto de los senos, del rostro de la mujer, este hieratismo, esta robustez, estos pliegues, por ejemplo, que forman zigzag. Eso también se ve representado y también forma parte del estilo de José Luis Peña y Peña. Es interesante porque vemos entre esta escultura y esta otra del maestro y del alumno una relación de continuidad de estilo, ¿no? Claro que José Luis Peña y Peña tiene su propio estilo al hacerlas más robustas en el sentido de digamos, mayor visibilidad de tejido adiposo, gracilidad, tal vez mayor robustez en ese sentido, y una búsqueda también del detalle en la textura. Esa búsqueda del detalle en la textura, bueno, acá están las imágenes referenciales, perdón, casi lo había olvidado. Ahí está la imagen referencial. La alegoría de la justicia está en la parte superior del lado izquierdo del monumento, aquí. Bien, y esta es, al comparar la obra de Ocaña con la de Peña y Peña, pues se nota una enorme influencia. Y también la influencia de Luis Aburto. Mencionaba acerca del acabado de estas esculturas, que son rugosas, que son intencionalmente expresivas para que se pueda enfatizar el volumen. Si esta escultura fuera lisa, en realidad no tendría la volumetría o la textura y por lo tanto la portentosidad que tiene, por ejemplo, el monumento a Cáceres que hizo Luis Agurto. Lo mismo con el monumento a Castilla.
Si se compara una con otra, hay unos elementos también de estilo similares. El trabajo de los rascadores para dejar textura como estrías es muy, muy distintivo de Agurto y también es algo que hereda Peña y Peña. Ahora, el taller de José Luis Peña y Peña es este, en la austeridad de su taller, del Agustino, él a contracorriente en realidad pudo realizar el monumento. Lo más fácil en este proceso, quizás fácil entre comillas, fue el modelado. Aquí como podemos ver, estos son modelos en terracota, previa a la fundición. Y la fundición fue por pedazos, no fue por grandes piezas, sino por pequeños pedazos que se iban ensamblando poco a poco. Esta fotografía, por ejemplo, es muy importante, es parte de la colección familiar. Esta otra también es muy importante, donde se puede ver todo el equipo de trabajadores que formaron parte de su staff, parte de su taller. Aquí, por ejemplo, cómo se está terminando de afinar detalles en la cabeza del caballo. Y esto es una labor muy, muy compleja. Es decir, no es como usualmente se hacía en Europa. Es decir, si tenemos una escultura ecuestre, se hace el torso entero del héroe o del retratado, luego el caballo, como dos piezas que se ensamblan. No, en realidad aquí es primero la pata, luego la cola, luego las dos patas delanteras, las patas traseras, la cabeza, todo se iba ensamblando lentamente. Y otra parte que muy poco se ha hablado es que Peña y Peña trabajó de la mano con Filomeno Melgarejo, que fue un escultor ayacuchano, y él colaboró con él en el modelado y también dirigiendo el proceso de fundición. Y aquí, como se puede ver, incluso acá se pueden ver los remaches de la unión de cada pieza del trasero del caballo. Entonces yo creo que las imágenes hablan por sí mismas, y aquí otra imagen. Aquí esta es una imagen preciosa porque nos muestra ya casi el trabajo concluido en el taller de Peña y Peña. El taller de Peña y Peña estuvo ubicado en el Parque El Pino. Ya no existe, actualmente hay una losa deportiva. Incluso esta es una foto del año 2015, actualmente ya está todo enrejado y no hay ningún vestigio de lo que fue la casa de Peña y Peña. Incluso aquí tenemos una foto del mismo artista, del mismo escultor, ya con avanzada edad, trabajando una fundición, tal vez un busto o una pieza pequeña, junto con su hijo Oscar Peña. Y bien, acá está la pieza concluida. Le tomó aproximadamente 1 año y medio, casi 2 años, terminar toda la pieza completa. Como tenía el apoyo del ejército al momento previo a inaugurarse, es que se envía una comitiva militar y ellos ayudan en el traslado y también en la instalación de todas las piezas. Aquí la última pieza que faltaba ensamblar y que faltaba colocar era la figura ecuestre. Como repetí al inicio, a veces hay un estigma sobre algunas obras públicas o monumentos que fueron hechos en el gobierno militar, y tal vez por esa razón es que a lo largo del tiempo este monumento ha sido olvidado, ¿no? A pesar de la importancia que tiene y que más o menos he podido tratar de esbozar en esta exposición. Entonces, bueno, aquí están los principales responsables del momento en que se inauguró el monumento. Hablamos del alcalde de Bedoya, el presidente Velasco, pero sabemos que hay toda una historia detrás, ¿no? Hay toda una evolución, hay toda una serie de esfuerzos empezando por el Instituto Libertador Mariscal Castilla, por el mismo escultor, por tal vez el acto, el gesto noble de no haber entregado una plaza a O'Higgins, sino más bien un héroe nacional, entre tantas cosas, ¿no? Entonces todo eso ya ha quedado un poco dibujado, esbozado en esta exposición. Aquí tenemos una vista más o menos contemporánea del año 69, cuando fue casi inaugurado, y esta es una perspectiva final del monumento ecuestre. Eso es todo. Lo que quiero comentarles es que la siguiente exposición, que viene el 5 de junio,
va a ser relacionada, va a ser en relación al monumento a Bolognesi. Es el estudio más completo realizado hasta el momento ha sido hecho por el magíster Rodolfo Monteverde, arqueólogo e historiador del arte. Él va a estar presente en este lugar y nos va a hablar acerca de los monumentos, digamos, las dos esculturas que formaron parte del monumento a Francisco Bolognesi. Hablamos de la escultura hecha por Querol y a la derecha la escultura hecha por Artemio Ocaña, que hemos citado en esta exposición. Es todo lo que les puedo ofrecer y estoy atento a cualquier consulta o comentario. Gracias, Omar, por tan detallada y clara exposición.